Globo de Brasil dice que lo que va a ocurrir con las declaraciones de los ejecutivos brasileños con respecto al Perú va a tener un efecto simplemente catastrófico, ha sido la expresión que ellos han usado. Es decir, que la calidad de información que va a venir es tan potente que va a implicar que políticos, empresarios y quién sabe qué, pertenecientes a qué otras profesiones van a terminar tras las rejas después de estas declaraciones que van acompañadas con la entrega de pruebas. Terminamos con el tema del día de hoy y nos vamos con Paulina. Disculpa, pero esta entrevista era trascendente por el nivel de crisis que se está viviendo en el Ministerio Público hoy, ¿no? Está complicada, Paulina, la situación. Paulina Fachín está con nosotros. Hola, Nicolás, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan por Exitosa. Sí, está complicada la situación. Escuchaste lo del IRCAI, ¿no es cierto? Lo que ha ocurrido. Claro. Que hubo todo un incidente de violencia en una discoteca y la gente se indignó, no solo contra ese grupo de gente que pudo haber tenido un comportamiento prepotente, sino contra todos los venezolanos, para afuera todos los venezolanos, ¿no? Sí, tenemos definitivamente un problema de tolerancia, creo yo, digamos, de el convivir entre peruanos y venezolanos, que lo estamos tratando de trabajar a través de ACNUR, a través de ONGs, a través de medios de comunicación, en el cual la gente entienda un poco. Estamos utilizando mucho un eslogan que los buenos somos más. Y cuando hablo de que los buenos somos más, no solamente me refiero a los venezolanos, sino que me refiero también a los peruanos. O sea, los buenos peruanos que le están tendiendo una mano o amiga o que aceptan que el venezolano esté hoy en día en el Perú son muchos más que los que están teniendo problemas de xenofobia o los que están teniendo problemas de violencia en la calle. Igualmente, los buenos somos muchos más los venezolanos que venimos a trabajar, a chambear, a ver cómo sacamos adelante nuestra familia, a cómo trabajamos aquí para poderle mandar medicinas y algo de dinero a Venezuela. Los que estamos aquí tratando de obtener de repente algo de salud porque tenemos un niño con cáncer, porque tenemos a una esposa con leucemia o porque tenemos a un abuelito que dejamos en Venezuela que necesita la medicina. Entonces, bueno, es una situación complicada. O sea, está trabajando también, ACNUR tiene un programa que se llama Mi Causa es tu Causa, que bueno, han implementado. Para los que no conocen las siglas, es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Exactamente. Ahora, el tema es que, o sea, acá hay dos problemas, ¿no? Es decir, Estados Unidos, que es esto se origina en la crisis política, ¿no es cierto?, en Venezuela. Este es el origen de todo y en la política económica que ha llevado a una situación de crisis extrema. Económica y social y política. Claro, pero a la cual ha colaborado la política de aislamiento y de asfixia del gobierno norteamericano hacia Venezuela, hacia el gobierno de Venezuela, que al final ha terminado no afectando a Maduro, sino a la gente, ¿no es cierto? Porque la que está pagando las consecuencias es la gente que está saliendo. Ahora, y Estados Unidos no quiere recibir venezolanos. No, ya va, espérate. Yo ahí sí difiero completamente de ti. No hay una política de aislamiento desde el punto de vista de Estados Unidos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ACNUR, ONU, OEA, todos, incluso el Perú, ha ofrecido ayuda para llevar alimentos a Venezuela, y quien se niega a recibir los alimentos y la medicina es el régimen, que hay que decirle régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Eso hay que tenerlo clarísimo. En Venezuela no hay ningún tipo de bloqueo. O sea, el bloqueo es un autobloqueo que tiene el Estado. Pero se supone que no puedes comprar medicinas en Estados Unidos, se supone que no puedes tener acceso, que no puedes vender tus productos. No puedes comprar medicina en Estados Unidos porque tienes un control cambiario que tiene más de 10 años, que no le das dólares a Pfizer, a empresas, la que sea venezolana, para comprar. En Venezuela se produce la medicina. Lo que es que no hay la materia prima para producir la medicina. Pero no hay la materia prima para producir la medicina porque simplemente el régimen no te vende los dólares. Recordemos que en Venezuela, dentro de toda la crisis que tenemos un control cambiario. Tú no puedes ir en Venezuela a cualquier banco de la banca privada y comprar dólares como lo hacemos aquí, por ejemplo, para hacer tus compras y traer importaciones. En Venezuela hay un bloqueo total por parte del mismo régimen de eso. Ahora, el problema es por qué el régimen está ahí, por qué la oposición no es capaz de construir
o sea, una alternativa. Es decir, porque hay un nivel, yo he estado 6 días en Caracas pretendiendo una entrevista, además he estado sentado en el Palacio de Miraflores 2 veces para entrevistar al presidente Maduro y no lo puedo entrevistar, no quiso, ¿no? Pero pude hablar con mucha gente y el nivel de descontento es inmenso. Entonces, lo que no entiendo es cómo en ese contexto de insatisfacción la oposición no logra presentar una alternativa confiable para la gente. No es que no logra presentar una alternativa confiable para la gente, sino que tenemos un Estado completamente secuestrado. Hemos ido a elecciones y en las elecciones tenemos un poder electoral secuestrado. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se nombraron y ahora todos están en el exilio porque pusieron presos a 2, nada más porque porque no. La Asamblea Nacional, que es el Congreso de la República, como la mayoría es opositora, fue desconocida. La Fiscal General de la República fue desconocida y hoy en día, como no está con Nicolás Maduro, está exiliada en Colombia. Entonces, los mecanismos internos dentro del Estado venezolano están secuestrados. En Venezuela no hay institucionalidad. En Venezuela no hay separación de poderes. En Venezuela no hay justicia. En Venezuela lo que hay es una dictadura, un régimen como tal, con todo el poder. Y cuando hablo de todo el poder, es también el poder militar. Claro, pero digamos, no es la primera vez en la historia que eso ocurre. O sea, ante esa situación te organizas, te unes, presentas una alternativa, derrocas a la dictadura y estableces un régimen democrático. Claro, pero la oposición no parece ser capaz de lograr una cosa como esa. O sea, yo estuve en los días previos a las elecciones, había como 4 posiciones diferentes de la oposición. Las de mayo. Claro, las de mayo. Pero es que eso no fue elecciones y de hecho fue desconocida por la comunidad internacional. ¿Por qué no hacemos una cosa, Paulina? Tengo acá obligado que poner una secuencia deportiva. Vamos a la secuencia, a la pausa y regresamos con esta conversación que me parece trascendente, porque además no hemos hablado de lo que le preocupa a la inmensa mayoría de los peruanos. Que es decir, más allá de las razones de por qué está pasando lo que está pasando en Venezuela, es el efecto que esto está teniendo sobre nuestras vidas. ¿Cuántos tenemos? ¿500.000? ¿600.000? Según las cifras de la Superintendencia de Migración, 635.000. 635.000 venezolanos. Es bien complicada esa situación y de eso quisiera hablar. Pero luego de la secuencia de Carlos Alberto Navarro, el Tigrillo. Adelante, por favor. Con Paulina Fachín, venezolana, activista, que además está hace rato ya con nosotros, ¿no? Hace tiempo. Dejemos por un momento nuestra vieja discusión sobre cuál es el origen de la crisis en Venezuela, porque yo creo que las cosas podrían ser diferentes si la oposición hubiera actuado diferente. Yo creo que hay una dosis de responsabilidad de la oposición con respecto a lo que está pasando en tu país, pero eso discutámoslo en otro momento. No, pero no seas malo, tú acabas de dar tu opinión, yo puedo, derecho a réplica. Bueno, es una provocación en realidad. Claro, efectivamente la oposición ha cometido errores y los hemos asumido y lo hemos dicho públicamente, pero combatir pacíficamente, que es lo que nosotros hemos buscado, contra un régimen dictatorial, combatir con un régimen donde no hay separación de poderes, donde no hay institucionalidad, donde hemos intentado, la arma más poderosa que tiene un pueblo es el voto en democracia. Y lo hemos intentado, hemos ido a las ánforas 1000 veces y los hemos promovido las elecciones, pero cuando el órgano rector del poder electoral en Venezuela, quien cuenta los votos en Venezuela, tiene una insignia del PSUV, Partido Único de Venezuela, el partido del chavismo, es bien difícil porque es un órgano electoral que carece de imparcialidad. Pero hablemos del otro. Ya te di mi derecho a réplica. pero organicemos una discusión, porque en serio yo creo que se equivocaron, que habían logrado la mesa de diálogo esto en República Dominicana, que ahí la oposición debió llevar una sola posición y no fueron capaces de hacerlo, porque al final se rompe la mesa de diálogo y 2 candidatos van, otros sectores de la oposición llaman a boicotear las elecciones, otros sectores de afuera llaman al golpe de Estado. No, nosotros, ¿cuál es la posición de la oposición? Mira, la unidad no fue para, eso no fueron elecciones, simulacro de elecciones que hubo en mayo. Y te lo digo como representante de la unidad para el Perú. Simulacro de elección. Pero fueron 2 candidatos. No te lo voy a hablar como activista de derechos humanos, te lo voy a hablar como representante de la unidad, como vocera de la unidad para el Perú. Lo que hubo en mayo fue un simulacro de elecciones en la cual la unidad no participó.
Quien participó fue un señor que venía de una iglesia cristiana, que nada tiene que ver con el tema. Pero de la mesa de la unidad. No era de la mesa. Que era de la mesa de la unidad. No eran de la mesa de la unidad, ninguno de los dos representaron la mesa de la unidad. El señor pastor es un señor pastor que quiso participar en las elecciones y participó. Tanto así, Nicolás, que fue un simulacro de elecciones, que la comunidad internacional, incluido el Grupo de Lima, desconocieron ese proceso electoral, y lo que nosotros hoy, 18 de diciembre, estamos pidiendo, y que mañana en Bogotá se reúne el Grupo de Lima para discutir el tema, es que el Grupo de Lima, habiendo desconocido estas elecciones, este proceso electoral, donde no hubo observación, donde no hubo imparcialidad, donde no participó la unidad como opositor, y no participó por la persecución que tenemos del régimen, a partir del 10 de enero, el Grupo de Lima y la comunidad internacional lo que debe hacer es desconocer a Nicolás Maduro cuando retome el cargo, entre comillas, de presidente de la República. Claro, pero de ahí Venezuela. se va a dividir la comunidad internacional y vas a tener a los rusos, a los turcos, a los chinos. ¿Cómo está dividida hoy en día? Porque tenemos a los rusos, a los chinos. Y eso no te resuelve el problema. Pero en fin, ya, discutamos eso en otro momento, porque creo que lo amerita, y la trascendencia del tema es relevante, ¿no? Pero... o sea, yo tengo acá, por ejemplo, una noticia, ¿no? Un ciudadano venezolano que se encuentra detenido en la DININ, que reveló ser el autor del asesinato de una joven venezolana y sus 2 hijos, quienes fueron acuchillados en Independencia. Sí. De este tipo de incidentes estamos teniendo todos los días, prácticamente, ¿no? Y eso está como irritando a la gente, porque ya se ha sumado a la competencia por el empleo, que yo digo es desleal, porque un trabajador promedio, un joven promedio venezolano está más calificado que uno peruano por el desastre de nuestro sistema educativo, ¿no? O sea, no tenemos trabajadores con el nivel de calificación que tienen los venezolanos. Entonces, a eso se suma ahora el tema de la violencia y la delincuencia de algunos, ¿no es cierto?, malos elementos que han venido de Venezuela para el Perú. Ahora, ¿cómo enfrentamos esto? Bueno, lo hemos hablado con anterioridad. Los más afectados por este tipo de incidentes delictivos somos la comunidad venezolana. Porque si te das cuenta, esta persona asesinó a otro venezolano. O sea, es decir, me veo doblemente perjudicado como comunidad venezolana. ¿Por qué? Porque están asesinando a una venezolana y a 2 niños, ¿ok? Pero adicionalmente, moralmente, para el Perú me veo afectada. Cuando tenemos un delincuente y somos atacados en la calle, Nicolás, a ti no te preguntan si tú eres peruano, yo soy venezolana, china o colombiana. Igual todos somos víctimas de la delincuencia. Y obviamente nadie quiere ser víctima de la delincuencia. Nosotros sí y lo hemos conversado aquí contigo, nosotros sí creemos pertinente que existan filtros. Y que existan filtros para que al Perú no ingresen personas que hayan cometido delitos. Que existan filtros para que no ingresen violadores de derechos humanos, que han violado derechos humanos en Venezuela y que pudieran estar viniendo al Perú. Nosotros sí creemos que no deben entrar esos filtros. No deben entrar capitales de la corrupción que se le ha robado al pueblo venezolano, por ejemplo, también, que entran grandes capitales. O sea, tenemos una gama de, digamos... Ya, pero ¿cómo accedes a esa información? Tendrías que tener una relación con la policía venezolana para que te dé esa información, o sea... Bueno, se puede cotejar con Interpol, 1. 2, yo creo que se puede verificar, por ejemplo, información que tú tengas en tus redes sociales. Por ejemplo, el caso de los delincuentes que fueron capturados en Plaza... La gente del tren, claro. Exactamente. Si usted revisaba el Facebook de estas personas, evidentemente usted podía concluir que eran unos delincuentes. Y la otra cosa que nosotros o sea, a nosotros nos parece mucho más verificable y mucho mejor y más seguro el pasaporte, aunque esté vencido, que la cédula de identidad venezolana, porque la cédula de identidad venezolana, en aras de la sinceridad, es un documento que carece de los blindajes de seguridad que debería tener cualquier documento. Ya, pero digamos,
Eso es un tema, el de la violencia, el de la delincuencia, el de restringir de alguna manera el ingreso de personas que tengan antecedentes o hayan estado involucradas en delitos. Pero ¿qué te haces con el problema social? Que es en realidad el que más está preocupando a la gente. Porque los peruanos estamos pasando por un momento complicado. O sea, no es que la chamba sobra, la gente tiene que tener 2 trabajos para poder sostener a su familia, ¿no es cierto? Y hay competencias ya en todas las áreas, en los restaurantes, en las empresas, en el transporte público, o sea, en todos lados. ¿Por qué? Porque son 600.000 personas que están buscando cómo vivir, ¿no es cierto? Bueno, mira, Nicolás, porcentualmente es el 0.5% de la población del Perú. 0.5%. O sea, prácticamente nada. Nosotros recibimos muchísimos peruanos, que fueron mucho más porcentaje en la época que lo recibimos en Venezuela, y los recibimos con amor y cariño. Los peruanos en Venezuela nos enriquecieron. ¿Por qué? Porque los peruanos sabían, por ejemplo, de metalúrgica, y los tuvimos en el área de Ciudad Bolívar, claro, etcétera, pero fue un etcétera. momento de boom de la economía venezolana. Y ahí es donde voy. ¿Qué es lo ideal para el Perú y para los venezolanos? A mí me encantaría ver a un ingeniero civil construyendo puentes en Madre de Dios, en Iquitos, en Puno. Pero para eso hay que tomar... Mira, el presidente Vizcarra dijo, me parece que fue una entrevista a CNN. Déjame terminar la idea. Yo no quiero ver a un ingeniero civil de mesonero, no porque no esté haciendo un trabajo honesto, sino porque estamos mal utilizando un profesional que pudiera servir al Perú y que pudiera ejercer su profesión. Y tú minutos atrás decías que para ti hay una competencia desleal porque el venezolano está muy preparado. Entonces utiliza al venezolano, en el buen sentido de la palabra, utiliza e integra al sistema. Martín Vizcarra dijo, me parece, en una entrevista a CNN, por ahí lo tengo apuntado, pero es un maniático que apunta casi todo, que nosotros tenemos capacidad de acoger hasta 200.000 venezolanos y que eso ya no se iba a crear problemas, pero lo podíamos manejar. Ahora, no dijo cómo, ¿no? O sea, no dijo cuál era el plan. Bueno, tenemos 3 veces más de eso. Entonces tienes que tener un plan. O sea, ya no estamos en el punto del discurso, ¿no es cierto? Solidario. No, ahora tenemos un problema social grave que puede generar incidentes de violencia. Yo creo que lo del IRCAI es una advertencia que no se está tomando en serio. Porque puede ocurrir que se genere toda una onda así xenofóbica, ¿no es cierto?, antivenezolana, ¿no? Y no, estoy de acuerdo contigo. Hay que tener un plan. Y todos nos preguntamos cuál es el plan. ¿Cuál es el plan? Porque están entregando permisos temporales de permanencia, pero los 635.000 venezolanos no tienen todos permiso temporal de permanencia. Es decir, no todos tenemos quiénes son, dónde están, qué hacen, etcétera, etcétera. Sabemos que hay gente que no ha ingresado por los puntos de control migratorio. La policía, yo creo que la Policía Nacional del Perú está haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque está ubicando a las personas que han cometido delitos. Estas personas que han cometido delitos, como cualquier ciudadano, deben ser sometidas a la justicia peruana y, de ser el caso que sean culpables, depende del delito, proceder a la expulsión del ciudadano o proceder, cuando corresponde, a la prisión del ciudadano. Pero ¿qué sería lo ideal, Nicolás? Que si necesitamos que no todo el mundo se concentre en Lima. El 95% del venezolano se encuentra en Lima y sabemos que pudiéramos desplazar a los venezolanos a regiones, pero necesitamos del apoyo del Estado para lograr ese desplazamiento. ¿Por qué el venezolano no se desplaza a las regiones? Porque en las regiones no puede obtener el permiso temporal de permanencia, porque en las regiones no desconoce, pero si el Estado abre dice, en Iquitos necesitamos ingenieros civiles, o necesitamos maestras, o necesitamos médicos. Hay una cantidad inmensa de médicos y sabemos que en el Perú se necesitan médicos en algunas áreas. Y te pongo el ejemplo de la selva porque es un clima muy parecido al de Venezuela. O sea, no le molestarían de ninguna manera. Yo te agradezco mucho, Paulina, por estar con nosotros. Vamos a seguir discutiendo cada cierto tiempo sobre todos estos temas. Yo te agradezco muchísimo la invitación, exitosa, y aprovecho también a felicitar porque hoy es el Día Internacional del Migrante.
Así que, bueno, hoy nos toca ser migrantes, estamos de paso en el Perú, estoy segura. Cuando tú le haces una encuesta, los venezolanos dicen que en su mayoría en lo que cese la crisis venezolana, ellos volverían a Venezuela. Y también quiero agradecerle al Perú por la hospitalidad que le brinda a esos 635.000 hermanos venezolanos en los cuales yo estoy incluida desde hace muchos años, y que me siento parte de aquí y de allá. Yo creo que todo este tema es bien complicado, pero yo quiero que piensen. Yo soy de una familia, o sea, somos 7 hermanos y tengo un hermano de padre, además somos 8. 4 viven fuera del país, 4. Y 4 han tenido que pasar por las dificultades de ser migrantes, unos más que otros, ¿no es cierto? Sí. Pero tengo una hermana que vive en Estados Unidos que tiene una vida casi heroica por todo lo que tuvo que pasar para lograr lo que tiene ahora, ¿no? Que es reconocimiento, hijos profesionales exitosos. Entonces, pensemos en nuestra propia gente. O sea, cuando hablemos de la migración, pensemos en el valor que la migración ha tenido para nosotros mismos, lo que nuestros migrantes han hecho de sacrificio y de esfuerzo para que acá en el Perú familias se sostengan, se paguen educaciones, salud, hipoteca, carros para que la gente pueda hacer taxis. Es decir, hay que tomarse el asunto con serenidad. Ahora, igual es gravísima la situación y yo creo que no se le está dando el lugar que corresponde en las prioridades y en las urgencias, ¿no? Muchas gracias, Paulina. A ti. Álvaro